Bien, vamos a continuar con el contenido 2.2, simetrías en el plano cartesiano. Nosotros cuando hablamos de la palabra simetría, nosotros estamos hablando básicamente de algo que se está reflejando. Si, por ejemplo, yo tengo un punto digamos, en 1,1 va a depender el tipo de simetría que yo esté aplicando para que se refleje ya sea en el eje X o en el eje Y o que exista simetría también respecto al origen o respecto a la recta identidad. Vamos a ir viendo cada uno de estos casos y pues aquí tengo el teorema, nos dice lo siguiente que si P o el punto P con coordenadas A, B es un punto sobre el plano cartesiano, entonces esto se lee como P'. Entonces P' será A, menos B. Y cuando eso sucede es porque existe una simetría respecto al eje X. Y si podemos observar, pues acá el punto P tiene coordenadas A, B. En el punto P' que tiene simetría respecto al eje X, lo que me va a cambiar es el signo de la coordenada en Y. En este caso, aquí tenía B positiva y aquí voy a tener B negativa. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy hablando de simetría respecto al eje X, a la coordenada que está en X, yo no la voy a tocar. Yo voy a modificar únicamente el signo de la coordenada que esté en Y. Ahora, en este mismo análisis que hicimos para el eje X, vamos a hacerlo para el eje Y, que significa que cuando yo tengo una simetría respecto al eje Y, entonces el punto P' ahora será menos A, B. Si se fijan, como yo estoy diciendo que es simétrico respecto al eje Y, la coordenada en Y, que es B, no la he tocado. Recordemos que el punto P es mi punto original, ¿verdad? ¿Qué es ese? Entonces, si se fijan, esa coordenada yo no la toco cuando es simétrica respecto al eje Y. ¿A quién toco nada más? A la coordenada que está en X. Aquí tenía A positiva, entonces acá me queda A negativa. Bien, ahora, cuando yo digo que hay simetría respecto al origen, estoy diciendo que mi nuevo punto, que es P', va a tener coordenadas menos A, menos B. ¿Qué significa? Que ambas coordenadas cambian de signo. Como es respecto al origen, significa que si yo tenía A positiva, ahora voy a tener A negativa. Si yo tenía B positiva, voy a tener B negativa. Les voy a cambiar el signo. Ahora, cuando yo tengo simetría respecto a la recta y igual a x, que esta recta, por cierto, la vamos a conocer como recta identidad, y aquí lo tenemos, que a la recta que tiene por ecuación y igual a x se le conoce como recta identidad, y eso sucede porque cuando, por ejemplo, yo tengo x igual a 1, y también va a ser igual a 1. Cuando tengo x igual a -5, y también es -5. Por eso se le conoce como recta identidad. Pero bien, cuando hay simetría respecto a esta recta, lo que sucede es que mi punto original, que era A, B, se va a invertir. Ahora mi punto P' será B, A. En resumen, cuando yo digo que, que existe simetría respecto al eje X, la coordenada en X se mantiene, cambia la coordenada en Y. Cuando digo que hay simetría respecto al eje Y, la coordenada en Y se mantiene, cambia la coordenada en X. Cuando digo que hay simetría respecto al origen, cambian los signos de ambas coordenadas. Y cuando digo que hay simetría respecto a la recta identidad, lo que sucede es que las coordenadas se invierten. Vamos a aplicar esto en el ejemplo que tenemos. Aquí tengo dos puntos y me dice que para estos puntos voy a encontrar el punto simétrico de P y Q respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al origen y respecto a la recta identidad. Entonces, voy a encontrar ahorita la simetría respecto al eje X del punto P. Voy a utilizar el punto P y mi punto P es -1,3. Bien, voy a recordar que cuando existe simetría respecto al eje X, la
Coordenada en X se mantiene, es decir, que mi nueva P' será la coordenada -1, pero cambia la coordenada en Y. Entonces ahora voy a tener -3 en Y. Ahora, cuando hay simetría respecto al eje Y, es decir, que la coordenada en Y se debe de mantener, pero me va a cambiar la coordenada en X. Entonces, P' será, será 1,3, porque inicialmente la coordenada en X era -1. Entonces me queda ahora positiva, 3. Recordemos que aquí pues no toco a la coordenada en Y. Luego, cuando tengo simetría respecto al origen, mi P', es decir, el punto simétrico respecto al origen, según lo que vimos en el teorema, dice que las coordenadas iniciales me van a cambiar ambas de signo. Tengo el -1, entonces me quedaría como 1. Tengo el 3, entonces me quedaría como -3. Luego, cuando encuentro la simetría respecto a la recta identidad, que es y igual a x, voy a tener P', y en ese caso decía que lo que sucede es que las coordenadas se invierten, es decir, que voy a tener ahora en lugar de -1,3 voy a tener 3, -1. Ya lo hice para el punto P, ahora lo voy a hacer para el punto Q. Tengo Q y acá tengo que Q es -2, -3. Bien, voy a seguir ese mismo orden. Voy a seguir simetría respecto al eje X. Entonces sucederá que que Q' será lo siguiente. Como es simetría respecto al eje X, significa que la coordenada en X se mantiene y me va a cambiar la coordenada en Y. Tenía en Y -3, entonces ahora voy a tener 3. Ahora, encontrando la simetría respecto al eje Y, voy a tener que Q' será lo siguiente. La coordenada en Y se mantiene, pero mi coordenada en X va a cambiar. Entonces tenía -2, me queda como 2 y se mantiene la coordenada en Y. Luego, respecto al origen, voy a tener que Q' será lo siguiente. Cuando es respecto al origen, las dos coordenadas cambian, es decir, que voy a tener entonces 2,3. Cuando es respecto a la recta identidad, lo que sucede es que las coordenadas se intercambian. No cambia ningún signo, simplemente las coordenadas se intercambian. Si tenía -2, -3, voy a tener entonces -3, -2. Y esta es mi solución. Ahora, ustedes van a realizar el siguiente problema. Lo mismo, ¿verdad? Determinar la simetría respecto a estos cuatro puntos que tenemos acá del punto P 3, -2. Cualquier duda me la hacen llegar y eso sería todo en ese contenido, chicos.